Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hablar sobre una escritora en específico y todos sus libros, que es Sarah J. Maas. Ella es una escritora de fantasía principalmente. En sus obras tiene un poquito de romance y me parece que la estructura de su universo de fantasía es completamente increíble, súper bien hecho, súper bien escrito. Ella utiliza como conceptos muy de fantasía épica, digámosle, en sus libros, lo que hace que la experiencia sea muchísimo mejor, porque sí, es un libro de fantasía con un poquito de romance, no de romance con fantasía, sino fantasía, y se va dependiendo también de sus obras. Aquí voy a hablar absolutamente de todas las series que tiene Sarah J. Maas, que además hay dos que no están terminadas, entonces pues también vamos a ver cómo sigue como yendo esta experiencia con estos libros y estas series. Entonces, comencemos. Yo voy a hablar de las series como en el orden, y de los libros como en el orden en el que yo aconsejaría leerlos, que sería como la mejor para no perderse el hilo de nada, para no tener spoilers de absolutamente nada. Entonces, sí. Primero es la serie de Throne of Glass. Esta es un adulto joven en donde seguimos a nuestro personaje principal, que es una asesina que termina siendo capturada y llevando a un centro terrible donde pasan cosas terribles. Esta es una serie de fantasía que es adulto joven. Para empezar esta serie yo recomiendo leer la precuela que escribió Sarah J. Maas, que se llama The Assassin's Blade. En esta novela nos explica más o menos un poquito el contexto de nuestro personaje principal, un poco como la historia de ella, cómo llegó a estar en donde está, que es donde comienza el primer libro. Entonces sí, lo recomiendo un montón, porque primero es muy bueno y segundo sí da un contexto mucho mejor a la historia y a la línea de la historia de la serie en completo, digamos. Según eso, entonces el primer libro de la serie, que ya vendría siendo pues el segundo, se llama Throne of Glass. Aquí obviamente, como todo primer libro de toda serie, pues estamos conociendo a los personajes, sus personalidades. Obviamente hay un contexto político muy grande porque nos están explicando toda la estructura de la fantasía y del universo. Siento que esta serie en general sí tiene muchísimo de política. Obviamente pues es un político muy de fantasía, obviamente, pero sí está muy marcado de la fantasía. Obviamente del resto de los libros pues no voy a hablar mucho más porque no voy a hacer spoilers. En este libro entonces seguimos nuestro personaje principal, que es liberada del centro terrible en donde está y es llevada a trabajar para el gobernador rey, o pues el más poderoso, y allí tiene que hacer unas pruebas para ver si queda como la asesina del rey. Y bueno, aquí se empieza a desarrollar la historia. Siento que está muy bien escrita, muy bien desarrollada. La estructura de la fantasía es clara y es muy buena. Entonces, sí, a este libro incluso le di 5 estrellas, si no estoy mal, porque es un muy buen inicio para una serie que está muy cargada de política, que está muy cargada como de aspectos de mucha fantasía. El segundo libro se llama Crown of Midnight. Aquí ya empezamos a ver un desarrollo mucho más profundo de los personajes, a entender obviamente muchísimo más lo que es la estructura de la fantasía, lo que es la política del universo. Ya empezamos como a tener muchísima más claridad, lo que hace que este libro sea buenísimo, porque ya empieza a haber muchísimo más movimiento dentro de la línea de la historia. El siguiente es Hair of Fire, que para mí es uno de mis libros favoritos de esta serie, porque es en este libro en donde se empiezan a desarrollar muchísimas más cosas nuevas. Ya tenemos como la estructura de la fantasía, de la política y de los personajes muchísimo más claras. Entonces en este libro ya empieza a haber un desarrollo más de la aventura y de otros aspectos que son súper chéveres de la serie principalmente. El siguiente libro es Queen of Shadows, igual mucho mejor. Creo que ya uno en este punto de la serie, digamos, ya está muchísimo más involucrada con los personajes. Ya uno sabe quién es su favorito, quién no es su favorito, aspectos de la estructura de fantasía que nos gustan, que no nos gustan.
ya hay mucho más desarrollo de la aventura y como de la línea problemática de la serie, entonces la disfruta uno muchísimo más porque si ya uno empieza ya a este punto a querer a estos personajes y este universo, todo, que además es muy buena. Estos 3 libros, lo que es Crown of Midnight, Heir of Fire y Queen of Shadows, son increíbles, son muy buenos en cuanto a toda la aventura y toda la fantasía que tienen. El siguiente son 2 libros que yo recomiendo leerse al mismo tiempo. Si uno busca en Google cómo se leen estos 2 libros, salen los capítulos en orden de los 2 libros que hay que seguir, porque son 2 libros que están pasando en la misma línea del tiempo. Entonces el primero es Empire of Storms y el segundo es Tower of Dawn. Entonces sí, hay que leerlos al mismo tiempo porque están pasando al mismo tiempo estos 2 libros, sino que seguimos personajes diferentes. Entonces la experiencia es muchísimo, muchísimo mejor si se leen al tiempo. Como dije, si uno busca en Google, sale el orden de qué capítulos leer primero y cómo ir organizando la lectura entre los 2 libros al mismo tiempo. Y el último libro es Kingdom of Ash, que para ser el último libro de la serie me parece que está espectacular. Tiene un montón de cosas muy buenas y muy divertidas, como entretenidas más que divertidas. Ya como la conclusión del libro me parece que estuvo muy bien hecho. La conclusión de los personajes, de cómo ellos avanzaron y cómo crecieron y se desarrolló como personaje a lo largo de la serie se ve muy 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 claro en este último libro, lo que hace que sea una experiencia increíble. También ya a este punto pues hay una conclusión que hace que el mundo del universo de fantasía sea completamente increíble. Ya tenemos todo clarito, entonces sí, me gustó mucho. Me gustó cómo Sarah J. Maas finalizó esta serie, siento que estuvo muy bien hecha, muy bien escrita. Es larga, lo que hace que uno se enamore 10.000 veces más de los personajes. Y esta es la primera serie con la que yo recomiendo comenzar a leer esta escritora. La siguiente serie que recomiendo para seguir después de Throne of Glass es A Court of Thorns and Roses, que es mi serie favorita de Sarah J. Maas. Lo amo, lo adoro, es lo más espectacular. Aquí seguimos a 3 hermanas que viven en una casa que son muy 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 pobres. A una de las hermanas le toca salir a cazar animales para comer porque son muy pobres, no tienen dinero. Y un día ella mata a un lobo y de la nada llega otro lobo que es una hada, a decir como, mira, tú mataste a una fe, eso no está prohibido, políticamente hablando, rompiste la ley, eso quiere decir que te vas conmigo, y se la lleva al mundo de las hadas, y a partir de ahí se empieza a desarrollar la historia. Esta serie me parece absurdamente buena, me parece increíble, porque le da un giro que uno no está esperando, como que no es una serie que es obvia. Desde el comienzo es cero obvia, lo que hace que la experiencia sea muchísimo, muchísimo mejor. Me encantó, me parece buenísima y la disfruté por montones. Entonces hablemos. La primera es A Court of Thorns and Roses, que como les dije son 3 hermanas que viven en el bosque y un día una de ellas mata a un animal que termina siendo un hada. Llega el otro hada en forma de lobo y se la lleva. Ahí se empieza a desarrollar toda nuestra historia. Me parece que otra vez tiene una base de fantasía muy buena, muy increíble. El universo, los personajes, todo me parece que están muy bien escritos, muy bien desarrollados. No tanto en este primer libro, sino a lo largo de la serie. Tengo que admitir, el primer libro no me gustó tanto como el resto de la serie, pero estoy muy contenta de haber terminado el primer libro y darle una segunda oportunidad y haber cogido y empezado el segundo libro, porque lo vale absurdamente, es que es increíble. El segundo libro se llama A Court of Mist and Fury y el tercero A Court of Wings and Rain. Aquí pues obviamente tenemos toda la línea de la historia, todo el problema a resolver, que me parece que es increíble porque es un libro que además de tener un romance completamente espectacular, también tiene un desarrollo de la historia de aventura que es completamente increíble, y me lo disfruté y me lo gocé por montones porque es muy buena serie.
la conclusión de estos 3 libros me parece que fueron muy, muy, muy buenos. Me pareció increíble. Después hay una novela de la misma serie, pero ya es como una transición de unos personajes a otros personajes. Este libro se llama A Court of Frost and Starlight. La verdad no me parece tan necesaria leérsela porque no pasa mucho como muy trascendental. Como les dije, simplemente es como una transición de estar hablando de unos personajes a pasar a otros personajes. Yo me lo leí porque igual amo esta serie con toda mi alma, me parece que es muy buena y me gusta como también esa transición que hizo. Y el último libro se llama A Court of Silver Flames. En estas ya seguimos a otra de las hermanas como protagonistas. Ya no es la que hablamos en Court of Thorns of Roses, sino que ya es una de las hermanas. Amé este libro con todo mi corazón. Incluso lo tengo acá en físico. A Court of Silver Flames. Es potente, es grande, pero oigan, lo vale un montón. Es un libro que es completamente espectacular, me lo gocé, me lo disfruté porque es que me parece absurdamente increíble. Y la última serie, que en este momento hay solamente 3 libros, que tampoco está terminada, que es Crescent City. Esta también me parece que es una serie que está tan marcada de fantasía y de política que se nota, digamos que Throne of Glass y Crescent City me parece que su base más es la fantasía y la política dentro de la fantasía, y A Court of Thorns of Roses me parece más que es un libro de romantasy, digamos, que es como fantasía con romance. Obviamente todas sus obras tienen romance o todas sus series tienen desarrollo de fantasía y de romance. Entonces, bueno, sí, es importante aclarar eso. Entonces, sí, Crescent City son 3 libros que hay en este momento. El primero se llama Crescent City, que nuevamente seguimos nuestro personaje principal. Tiene una base de fantasía muy, muy, muy marcada. Una base de política que también está muy, muy, muy marcada. Amo estos personajes, me parece que son completamente increíbles. No voy a hablar mucho porque es que ya no quiero dar spoilers de las otras series. Entonces sí, Crescent City son libros que son muy, muy, muy grandes. Seguimos a nuestro personaje principal, que es Bryce. No voy a decir mucho más, pero es muy marcado de fantasía, muy marcado de política. Me ha encantado esta serie porque sí, tiene mucha aventura y mucha fantasía. El segundo libro, que incluso lo tengo en físico, es House of Sky and Breath. Mírenme este ladrillo y miren los tabs, o sea, es que, miren, lo he marcado un montón porque es que es completamente increíble. Esta serie es una fantasía que es tan épica, tan marcada. Miren esto, es que los personajes son absurdamente buenos, sus personalidades, sus poderes, el universo de fantasía. Yo sé que lo he repetido y lo he repetido y lo he repetido, pero es que Sarah J. Maas tiene un poder de escribir fantasía de una forma tan increíble, y también sus personajes son tan únicos, tan bien desarrollados. La personalidad de cada uno de estos personajes es completamente única. Estoy absurdamente enamorada de estos personajes y de estos universos. Entonces sí, Crescent City 2, estos libros los 3 son supremamente grandes. Esto es que casi no lo puedo coger con la mano, pero es espectacular. Y el último libro se llama House of Flame and Shadow. De lo que va de la serie, este tercer libro es mi favorito, después el primero y de últimas el segundo. La verdad todos son muy buenos porque es que en verdad tiene muchísima fantasía y aventura, y si a ustedes les gusta fantasía bien bien marcada, con mucha política, mucho desarrollo del universo, conflicto, muchas cosas así de este estilo, les recomiendo Sarah J. Maas porque es espectacular para ese tipo de lecturas. Lo amo, me encanta. Además, como les dije, tiene un romance y tiene un desarrollo de romance que es muy bueno en las 3 series, que me parece increíble, súper marcado, súper lindo, súper espectacular. Entonces, sí, se los recomiendo. Yo, como les dije, les recomiendo el orden en el que acabo de decir todos estos libros para que la experiencia sea muchísimo mejor. Les recomiendo que se lo lean porque en verdad si les gusta lo que ya he hablado durante todo este video, lo van a disfrutar un montón porque Sarah J. Maas es única y increíble, una escritora de fantasía demasiado, demasiado buena. Pero bueno,
eso entonces es todo lo que tengo por hoy. Espero hayan disfrutado este video y que tengan un poquito más claro si quieren empezar a leer los libros de Sarah J. Maas. Nos vemos en el siguiente video. Como saben, acá abajo en mi descripción están todas mis redes sociales. También si pueden darle like, comentar y compartir este video, se los agradecería muchísimo. Y también si quieren más contenido mío sobre libros, principalmente subo videos todos los martes y los jueves, así que los invito a que se suscriban. Nos vemos en el siguiente video. Que estén bien. Chao.